Muy buenas tardes a todos y todas los periodistas y comunicadores que están conectados en este segundo webinar que hemos organizado para ustedes en el marco de el curso que están estudiando, nuestro diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social. Quiero agradecer especialmente a nuestra conferencista del día de hoy, Olga Lucía Lozano, que haya aceptado nuestra invitación, porque sabemos que tiene una agenda muy, muy ocupada y para nosotros, Olga, es un honor contar con tu participación. Varios de los periodistas, por lo menos los que están en mi grupo, que son varios grupos, estaban muy interesados, muy entusiasmados de poderte escuchar y supongo yo que el resto de los comunicadores y periodistas también que se han conectado también están igualmente motivados, sobre todo por esta sugerente charla a la que le has puesto un título verdaderamente provocador, ¿verdad? Y sugerente. Así que, eh, sin más prolegómenos, yo quiero presentar a nuestra conferencista del día de hoy en nuestro segundo webinar del ciclo, Olga Lucía Lozano, periodista colombiana, conocida por muchos de ustedes. En su trayectoria, ella se ha movido por campos como la dirección creativa y periodística, el diseño y desarrollo de experiencias de contenido online y offline, la reportería y la edición creativa de contenidos. La obsesión que le acompaña profesionalmente no solo tiene que ver con la calidad y la pertinencia de lo que se relata sobre el mundo, sino con la manera de hacerlo para llegar a diversos grupos de audiencias y usuarios. Olga Lucía hizo el camino completo de su generación, por lo que pasó de medios en papel en ese momento, como El Tiempo y El Espectador como reportera, y creó productos impresos como el periódico DC, pero desde finales de los 90, su camino más recurrente ha sido la red. Fue parte del equipo que dio vida a www.calle22.com y editora de nuevos medios de publicaciones Semana por 4 años, casa editorial a la que regresó en 2018 para acompañar algunos de los procesos de reestructuración digital. Fue cofundadora de La Silla Vacía, medio en el que se desempeñó además como directora creativa por cerca de 7 años. Ha dirigido el diseño y rediseño de diversos medios y proyectos de contenido en Colombia y América Latina, en los cuales apuesta habitualmente por procesos multidisciplinarios y transformadores. Se desempeña como asesora de diversos equipos y proyectos y hace parte del grupo de maestros de la Fundación Gabo. Ha dictado diversos talleres, charlas y conferencias en América Latina, España y Alemania. Es directora de la plataforma experimental de contenidos MMODO y dirige la transmedia digital del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Ha sido premiada por el proyecto Rosa, Premio García Márquez, categoría de innovación y Premio de Periodismo Alemán. El proyecto 100, realizado en Brasil con el equipo de Agencia Política, y Premio Vladimir Herzog, el mejor trabajo en Internet, entre otros. Pues quiero a nombre de todo el equipo del diplomado, organizador del diplomado de FEMSA y TEC, y a nombre de los comunicadores y los y las periodistas que están en el curso, darte la más cordial bienvenida, Olga, y darte la palabra para que nos acompañes en esta hora y media. Hemos platicado contigo de que vamos a seguir una dinámica en tu exposición en el que vas a permitir que intervengan los periodistas si quieren hacer alguna pregunta o comentario, y así lo vamos a realizar. Yo únicamente les pediría a nuestros participantes que al momento de que les demos la palabra, se presenten, nos digan brevemente de qué país, en qué medio y qué actividad realizan, y solicitarles que sean muy concretos, muy específicos para permitir
que la mayor parte de ustedes puedan participar. Entonces, sin más, bienvenida y nuevamente muchas gracias, Olga Lucía Lozano. No, al contrario, Lucrecia, mil gracias a ti, mil gracias al TEC en general por la invitación. Me siento muy complacida, de verdad. Y además porque siempre creo que en estos momentos en que en América Latina pues la labor periodística es tan compleja para todos, estamos pasando momentos tan difíciles de censura, pues estamos hablando previamente a esta conferencia de lo que pasa en México con los periodistas asesinados, de lo que pasa en las situaciones de orden público y de censura en toda América Latina. Me parece más que propicio que tengamos estos espacios para encontrarnos, hablar de cosas y pues compartir experiencias y demás en torno a esto. No quiero demorarme mucho en la introducción porque en realidad, como les comentaba Lucrecia, pues no quiero simplemente hacer la presentación, sino en realidad poder conversar con ustedes. Entonces vamos a seguir esta metodología. Hay unos elementos y unos temas claves sobre los que voy a trabajar y a partir de esos temas claves, si ustedes cuando cerramos uno tienen dudas o preguntas, pues las podemos hacer en ese momento, no tenemos que esperar al final y bueno, pues la intención es que un poco eso permita que no se queden al final tantas preguntas sin resolver si es que existen. Entonces, Olga, discúlpame, Olga, te cuéntame. interrumpo nada más porque olvidé mencionar a los participantes que cuando quieran hacer una intervención, que por favor levanten la mano en el chat para irles dando la palabra. Disculpa la interrupción. No te preocupes, entonces, sin más preámbulo, voy a compartir una presentación con ustedes y empezamos con la conversación. Ah, perfecto. Bueno, lo decía Lucrecia que el título de los pres y los pos de la era trans le parecía un título sugestivo, pero en realidad, miren, el tema de lo trans que se ha vuelto ahora tan común, ustedes todo lo que oyen es trans y eso se aplica desde términos de género hasta términos de formatos narrativos. Es mucho más viejo, digamos, que Internet en sí mismo, y por supuesto es mucho más viejo en la lectura del mundo de lo que el periodismo se tardó en descubrir. Y cada vez, y empecé un poco por desentrañar este título a partir de la invitación sobre todo por una de las palabras que hace parte de cómo se llama el módulo, que es convergencia. Porque en realidad no fue una convergencia lo que está enfrentando el periodismo que tenga que ver exclusivamente con la manera en que hacemos periodismo. Realmente la convergencia es un proceso que se había ido dando en la vida y mientras uno no tenga clara la vida no puede hacer periodismo. Entonces, esa convergencia de la que hablamos y de la que vamos a hablar acá es mucho más amplia, es mucho más transversal y simplemente termina encontrando unas formas de expresión y unas maneras, digamos, de aplicación dentro de cada una de las disciplinas, pero que al final se parecen mucho. Y lo otro es los desafíos. Y la palabra desafíos de este título, que también es muy provocativo, es porque el periodismo, se van a dar cuenta de una cosa, quizás, por lo menos que es mi hipótesis durante esta presentación, y es que el periodismo ha cambiado poco de desafíos, más bien ha tratado de buscar muchas respuestas, pero se van a dar cuenta que seguimos manteniendo desafíos que eran vigentes en 1999. O sea, en realidad, evolucionar y encontrar una solución para todos es compleja. Entonces, partiendo de esos dos principios fundamentales y entender en realidad cómo este mundo, que como ustedes saben, la convergencia en lo trans tiene que ver con digamos, ustedes hoy hablan de transdisciplinas, equipos transdisciplinarios, ¿no? Equipos convergentes se parecen un poco, digamos, a esa idea inicial de los equipos transdisciplinarios, pero también la lectura del mundo en donde todo hoy se mezcla, es una suma de todas las partes, básicamente. Y esto es solamente un preámbulo de lo que viene, porque realmente la suma de todas las partes no es lo que vamos a ver hoy acá, es como empiezan a sumarse esta parte, realmente la suma de todas las partes vendrá cuando lleguemos al final de esta conferencia y veamos para dónde vamos, que seguramente es el mundo de la inmersión, que es una cosa completamente distinta hasta lo que hemos hecho hoy. Yo quería empezar por el tema de las predicciones, es porque hemos hecho una serie durante, digamos, la popularización de Internet en América Latina se dio realmente en este siglo, es decir, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con términos de producción, que empezamos a hacer medios y productos propios para la red, ¿verdad? Esto arrancó realmente cerca al 2020, más que cerca, digamos, al 2015, al 1995, no, en realidad fue mucho más cerca hacia acá. Y eso tenía que ver mucho con que Internet no era un medio masivo. Durante todo este tiempo, la gente que hizo Internet desde el principio planteó unos retos claves para el periodismo, pero también planteó unas cosas que iban a pasar. Y un poco los futurólogos y toda la gente que trabaja en Internet, en el área en que yo más me muevo, que es innovación, digamos,
siempre intenta pensar es qué va a pasar mañana. O sea, toda la innovación se piensa mañana, no hoy, aunque la tengamos que producir hoy, aunque hoy tengamos que contar desde esa mirada innovadora un contenido, en realidad estamos pensando en cómo funcionaría mañana, hacia dónde está yendo mañana, porque este es el paso intermedio. Entonces, cada tanto hacen predicciones de lo que debe pasar a 10 años, ¿no? O sea, que en 10 años en dónde vamos a estar. Y durante muchos años, la gran predicción para todos los que hacemos contenidos en Internet y para todos los que estamos metidos, no en el sentido de los contenidos netamente periodísticos, sino desde las redes sociales hasta todo, fue claro que el 2020 iba a ser un año de quiebre. Nadie sabía que iba a haber una pandemia, perdón, el año de la pandemia, que fue sí, el 2020, pero todo el mundo lo tiene claro. O sea, y siempre se planteó el 2020 va a ser una época de quiebre porque el mundo, digamos, necesita un par de décadas para ajustarse, pero ahí en realidad la evolución y la ida hacia lo digital y la manera como nos vemos como sociedad va a cambiar rotundamente. Entonces, digamos, yo tomé solamente este dato de un estudio que ustedes pueden encontrar que se publican en todo el mundo, que se llama We Are Social, como se indica aquí abajito. Y una de las predicciones, digamos, aparte de que el mundo iba a cambiar en 2020, es que para 2022 nosotros íbamos a tener más del 60% de la población del mundo conectada a Internet. Entonces, esa expectativa se cumplió y sí está vinculada con la pandemia. Ustedes saben que la pandemia disparó el uso de Internet como medio de comunicación en todo el mundo. Pero lo cierto es que cuando uno habla del 60% de la población mundial, no está hablando de que en América Latina el 60% de la gente está conectada, porque la realidad de cada país es distinta y porque, como ustedes saben, vivimos en sociedades que también están en una época bisagra. Por eso todo lo que reciben es trans, un poco, ¿no? O sea, que tienen que mover tanto en espacios físicos, espacios digitales, si es que tienen acceso, espacios súper tradicionales, espacios de comunicación oral todavía muy básicos, hasta cosas súper sofisticadas, y en ese universo un poco tratar de encontrar lo que requiere. Evidentemente no estamos tan conectados en América Latina como pensábamos, yo no sé si, pero siempre durante el tema de la pandemia se hizo evidente que ni las escuelas, ni los colegios públicos, ni una serie, digamos, de actividades diarias y que hacen parte del quehacer cotidiano de un ser humano, estaban relativamente resueltas fuera del mundo físico, ¿no? De lo que llamamos el espacio físico o el mundo análogo. Entonces, en realidad, de todas esas predicciones que habían hecho para ese momento, digamos, pues auguraban varias cosas que no quiero aquí llenarlos de cifras. Por eso no puse, porque también está en el material que trabajaron para este módulo con el director de la Guardia de Uruguay. Y es, por ejemplo, pues todo el mundo pensaba que a 2022 un montón de gente iba a estar pagando por el contenido, ¿no? O sea, este problema de que la gente pague por el contenido, eso hacia el 2022 va a estar relativamente resuelto. Y esto se basa siempre en los datos de los medios que han sido exitosos, entonces The Guardian, The New York Times, de no sé qué. Entonces, dejo esta diapositiva un poco es porque quiero que piensen en una cosa. No siempre estas cifras a nosotros nos llegan de la misma manera porque la realidad, como les digo, social y cultural y política y específica de nuestro continente y de la manera como los países viven hoy sus realidades, lo hace muy complejo. O sea, en muchos de estos casos estas cifras no tienen nada que ver con la realidad nacional de algunos países que todavía en zonas agrarias, por ejemplo, están cero conectados o en zonas donde hay poblaciones étnicas todavía. Entonces, pues uno todos estos datos los toma y los tiene que ajustar, eso quiero que lo tengan en cuenta. Y lo segundo es que en estas predicciones que hicieron de la venta de contenidos y demás, siempre se tomó como medio un argumento. Y es en el momento en que un medio de comunicación empiece a cobrar y le vaya bien, todo el mundo empieza a cobrar y entonces ya si todos cobramos, tarde que temprano van a tener que pagar. Eso no ha pasado. Eso no, todavía, digamos, no tenemos una clara señal de que eso haya pasado. El caso del New York Times, le funciona el New York Times. El caso de The Guardian, le funciona The Guardian. Y lo han copiado otros periódicos y otros modelos y les funciona, pero dentro de unas realidades locales muy precisas. Entonces, no ha pasado que el periodismo tenga resuelta, en realidad, cómo va a solucionar su futuro a nivel de negocio, a nivel de trabajo, a nivel de redes de trabajo y demás. Y mientras no lo resuelve y sigue planteándose los mismos dilemas que ahorita los miramos más en detalle y vemos hacia dónde van a ir, pues sí hay unas cosas que se nos están viniendo encima y que seguramente sí se van a cumplir. Y lo primero es que, pues como ustedes saben,
dentro de 10, o sea, menos de 10 años, estamos a 8 años de lo que muchos pensaban, digamos, cuando llegaba y se aproximaba el 2020, que es esta época de quiebre que todos habíamos apuntado que ahí el mundo iba a revolucionarse, no sabíamos lo que venía. En realidad, lo que nos interesaba ver era 10 años adelante qué iba a pasar. ¿Por qué? Porque a 10 años, al 2030, se suponía, y si ustedes ven todo lo de ciencia ficción y demás, se suponía que el mundo sería otro mundo, ¿no? Entonces, todo esto que llamamos ciencia ficción sería un poco realidad o por lo menos estaría dando sus primeros pasos. Pero en realidad, por todo lo que venía sucediendo en tecnología, por todo lo que venía sucediendo en la manera como la gente accede, lee los contenidos hoy, como le interesa hoy el periodismo como parte de un relato, entre otros relatos, no como el único relato, ojo, de información. Entonces, bueno, lo que habían previsto, hicieron una invitación, y esto salió en bastantes periódicos, y a mucha gente que trabaja con tecnología, que ha ocupado cargos altos y que ha hecho, pues han sido pioneros de Internet para contarnos cómo iba a ser el mundo en el 3030. Y ahí hay varias cosas que, de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Si ustedes lo ven es un poco, pues ahí ya se borraría, o sería, digamos, empieza todo este proceso de borronear la frontera entre lo que es online y offline. Eso quiere decir que todo lo que estamos viviendo hoy, que todavía nos pasa en 2 espacios, cada vez va a ser, pues, o sea, menos evidente, y eso tiene que ver con todo lo que vamos a hablar al final de la inmersión. Los procesos de inmersión son un proceso de vida en otra vida, digamos, en una realidad específica, no son un relato en sí mismo. Los humanos modificados contra los robots, y esto tiene que ver es con modificación genética. Y por eso les digo, cuando uno piensa en periodismo hoy, tiene que pensar lo que está pasando en todas las áreas, porque al final se empieza a aparecer. Porque esto de humanos modificados, sobre todo en el tema de modificación genética, que lo planteaba el CEO de Netflix en ese momento, Reed Hastings, pues evidentemente tiene que ver mucho con lo que nosotros soñamos que a futuro va a ser la conectividad para cualquier persona, para recibir cualquier información y cualquier dato de vida, y es que va a estar conectado a la máquina y no necesariamente interactuando con la máquina. Es decir, va a ser uno con la máquina, va a ser uno con el computador, digamos, si existiera el computador, el modelo que es todo eso que ustedes ven en ciencia ficción de las cositas que se conectan directamente al cerebro, al oído, no sé qué, y tú estás todo el tiempo conectando e interactuando de eso de manera permanente. A eso se refiere la modificación genética en este caso y para otras cosas. Pues de vacaciones sin viajar, que era un poco lo que decía el fundador de Facebook, que después lo vemos, es un poco todo lo que hemos visto del interior de la realidad virtual, ¿no? De todo el tema de inmersión, tiene que ver con lo que les estoy contando, pero si ustedes ven, reiterativamente lo que se está hablando es de eso, de ser uno solo con la máquina, de vivir en un espacio digital, en un espacio mucho más, digamos, propio para las experiencias que para las narraciones. Sin billetes ni monedas, que eso ya, pues yo creo que ya esto arrancó ahora, como ustedes han visto, pues ya todo este mercado, y de hecho no me quería defender, detener mucho lo de las criptomonedas porque pues la Guardia, el director de la Guardia lo hace bien en el documento, pero eso ya está arrancando, o sea, ya desde que empezamos a plastificar el dinero era la digamos, precuela de lo que vendría posteriormente con todo esto de la digitalización de la economía, que pretende un poco hacer más fácil también las transferencias, como ustedes lo saben, incluidos los medios de comunicación, para gente que accede a medios internacionales y demás, y que debe pagar al banco grandes comisiones por cambiar la moneda, tú pagas en pesos, se los requiere dólares, o sea, todas esas cosas, todo eso se acaba, todo eso se simplifica un poco y permite contar con eso, digamos, de monedas internacionales que funcionan de una manera bajo una lógica completamente distinta. Luego, obviamente, pues todo lo que ustedes han visto desde el principio de Internet, que básicamente todo lo que ustedes ven en buscadores, todo lo que han visto de cómo se funcionan los archivos de los medios y de cómo funciona hoy el seguimiento a usuarios, que se ha hecho desde siempre, pues todo es predictivo, es absolutamente predictivo. Y eso tiene que ver con que obviamente todo lo que tú haces lo leen, ¿no? Y todo lo que ha ido en evolución de dispositivos, si ustedes ven, lo que hacen es personalizarlo a partir de todo lo que ustedes han hecho, van creando perfiles y pues rastrean, que es lo que hace Google, lo que hace espacios de publicidad donde entran, que empiezan a leer qué hacen y a partir de eso, bueno, pues crean un perfil de ustedes y les presentan contenidos o cosas. Pero eso va a evolucionar porque evidentemente, como ustedes han visto, empieza la era de los asistentes personales, ¿no? Vieron todo pues Alexa, todo esto. Y esa relación con ese dispositivo es mucho más íntima y mucho más personal, ¿no? De muchas maneras. Eso no implica que no siga los mismos patrones, pero el usuario tiene la sensación de que está pensado para él y que en realidad está cargado con lo que a él le importa y realmente con lo que él está pensando y realmente que puede anticipar su necesidad por cualquier cosa. Y hacia eso va.
en ese caso el comentario de Bill Gates, que es todo el análisis predictivo del comportamiento de usuarios. Y eso tiene que ver con el consumo de contenidos, porque se piensa que a futuro va a llegar más por este tipo de dispositivos inteligentes, o sea, de asistentes y demás, que realmente a través como del medio en la plataforma digital que funciona de una manera específica. Luego hay una cosa que creo que se ha ido cumpliendo, que es un poco la desaparición de 4 de cada 10 compañías que hoy conocemos. Y eso no implica solamente compañías, pues, digamos, tradicionales, perdón, sino compañías digitales. Un colega español tenía un dicho siempre muy bueno, que era que cada año el periodismo digital, digamos, pues que creaba nuevos proyectos, creaba 10 nuevos medios y un año después ya 8 habían sido dados de baja. Entonces, esto hace un poco referencia a todo, digamos, no estamos, cuando hablan de esto no están pensando en el papel, no están pensando en nada, están hablando en general de todo. Disculpa. Bueno, lo de la muerte del esfero del bolígrafo, que es una cosa que se ha venido hablando hace tiempo, y que ustedes saben que se ha dicho que uno de los saberes más próximos a desaparecer es la escritura manual, ¿no? Que es uno de los saberes que se considera que en el futuro no va a existir. Y por eso un poco el esfero, porque ya, pues digamos, yo no sé si para 2030 esto va a pasar en sociedades como las nuestras, pero lo que quiero decir es que sí va a pasar en algunos lugares y evidentemente mucho se va a sistematizar y va a dejar de escribir, digamos, mucha gente va a dejar de usar los medios tradicionales de escritura y demás. Y pues una cosa que ya está pasando en el mundo, que es la invasión de trabajos de media jornada, que eso tiene que ver con todo, con el ejercicio de nuestro trabajo y con el ejercicio de la vida hoy en sí mismo. O sea, ya es muy difícil pensar que la gente va a estar vinculada permanentemente a un solo trabajo, trabajando todo un tiempo completo. O sea, es otra mirada del mundo y es otra mirada de todo lo que viene para nosotros. Y lo último, y por supuesto, disculpen que no sé qué pasó, es lo que todo el mundo y si yo les dijera a ustedes que qué cambia, o sea, que qué define la experiencia de ser humano, pues la experiencia de ser humano se ha definido por la mortalidad. Es decir, si no muriéramos, seríamos otra cosa. Entonces, ¿cuál es siempre el sueño? Que a futuro la gente sea inmortal. Y eso implicaría vivir el año por completo y por total. Entonces, yo les voy a tener que pedir 30 segundos, tomo un trago de agua, porque es que en realidad algo me dio en la garganta y creo que estar tosiendo es súper maleducado, y paro un momentito si no les importa. Claro que sí, te esperamos aquí atentos. Muchas gracias. Ah, ¿me confirman si se está compartiendo, por favor? ¿Y si me oyen? Sí, sí, sí te escuchamos y ya está otra vez tu presentación en la pantalla. Gracias. Entonces, bueno, les paso esto porque hay una cosa, y es que cuando la gente está viendo hoy ciencia ficción y cuando la gente hoy lee sobre física y lee sobre un montón de temas, o está hablando de hacer medios en donde palabras como empiezan a sonar como el metaverso, el multiverso, ¿a qué se refieren? Se refiere un poco a todo esto que ustedes acaban de ver, y eso nos va a afectar a todos. Es decir, el periodismo tuvo unos pasos de evolución y hace 10 años se pensaban en las cosas que sí terminaron pasando, algunas de esas, y que algunos intentaron representar mejor que otros y que algunos entendieron desde cero, que era lo que yo creo que había que hacer, volverse a replantear cómo pasaba todo eso. Para el periodismo yo creo que la primera pregunta tiene que ver siempre es con cómo cuento para conectarme con quien requiero conectar. Y eso tiene que ver con la empatía que uno tenía con el lector o, con el o ahora con el usuario, y la capacidad también de convocar a esa red de personas para trabajar juntos. ¿Qué terminó pasando un poco con el periodismo? Lo que pasó con el mundo.
Cuando Internet apareció, no es que de pronto descubrimos un mundo que no existía, lo que pasa es que el mundo nos desbordó a los periodistas. En el mundo ocurrían tantas cosas de manera simultánea que era muy difícil en realidad con los medios tradicionales de comunicación poder narrar todo lo que estaba ocurriendo y poder, digamos, llevar un mensaje que fuera tan interesante para alguien que vivía en un barrio chiquitito por allá en una ciudad grande y que no se sentía conectado con ninguna otra realidad, como llegar a un público masivo. Y un poco la naturaleza, a excepción de los medios de nicho, del periodismo, digamos, en los medios masivos y como estaban constituidos como productos, tiene una fijación más grande, digamos, en esto de los medios, de pensarse las secciones como especializaciones dentro de un relato general. En realidad, en Internet lo que pasa es que todas las piezas que conforman el relato están puestas ahí. Y de otro lado, esa relación que nosotros tenemos con la realidad, pues se hace evidente que nos ha desbordado, ¿no? O sea, cuando los usuarios empezaron a llegar a los periódicos, digamos, en sus versiones digitales, que durante muchos años algunos fueron idénticos y demás, que seguían trabajando, digamos, las redacciones separadas en otros casos, y entonces lo que pasaba en lo digital no tenía nada que ver con el periódico, y eso es lo que se entiende por convergencia en las salas de redacción, que yo creo que debería ser otra cosa. En realidad, lo que empezó a pasar es que los usuarios se dieron cuenta en Internet que la mitad de las historias, mucha gente tenía más información que los periodistas o mucha gente circulaba como podía más información que los periodistas. Y empezaron a encontrar en esos relatos, digamos, paralelos y transversales y creados por un montón de interlocutores distintos, pues que empezaron a encontrar ahí, empezaron a encontrar un relato más próximo a su vida cotidiana y a su vida diaria. Y entendieron, pues de alguna manera, y no digo entendieron en el sentido peyorativo de por fin entender, no, sino que entendieron simplemente que no todas las redes funcionaban de la misma manera y que no todas las redes ellos necesitaban estar insertos. Y eso hizo un cambio que es completamente, digamos, yo creo que como tiene una influencia muy significativa en lo que terminaron siendo los medios masivos tradicionales, porque toda la relación se cambia. Entonces, a hoy, cuando estamos a hoy, a punto de entrar a un mundo en donde la inmersión está, si ustedes ven, yo les voy a decir varias cosas que nosotros les decíamos a los medios hace 10 años con esto respecto a los géneros y el cómo y demás. Y eran cosas como muy básicas. El que no esté en red, en Internet no existe. No, no se trata tanto de tener quién compre, quién pague, quién no sé qué. Si usted no crea una red, usted no va a existir. Eso se hizo realidad, es decir, los periódicos que se han sostenido, el caso de Guardian, que como ustedes saben funciona por aportes voluntarios, es decir, no hay un costo total, digamos, de una suscripción y demás y todo lo demás, y esto lo vemos ahorita con más detalle en el negocio, pero lo quiero poner aquí en ejemplo. El caso de Guardian es particular, digamos, pero el caso de Guardian está respaldado primero en haberse tomado muy en serio el hecho de hacer esta convergencia, lo que llaman la convergencia digital. Es decir, ellos sí entendieron que tenían un público en el papel, claro, muy importante, muy significativo, con un impacto político muy grande en Inglaterra, pero que podían entrar al mundo digital y pensarse en digital. Y lo que hicieron fue crear justamente pues, un laboratorio, como ustedes saben, de graficación, de data, de millones de cosas, y pensar en esas nuevas narrativas. O sea, plantearse que era una cosa que ya había hecho todo el mundo. O sea, los artistas digitales ya estaban creando en Internet hace rato, los diseñadores también, los músicos también, y los periodistas durante muchos años siguieron anclados a esa idea de que el periodismo ya estaba inventado. Y en realidad el periodismo por Internet está por inventarse todavía, o sea, ni siquiera ahora lo tenemos completamente inventado. Y eso llevó tiempo para que la gente entendiera en las salas de redacción que esa convergencia tenía que ser más, que poner lo mismo que hacíamos siempre ahí y pensar que con eso íbamos a recuperar esa audiencia que estábamos perdiendo el papel. Eso nunca pasó. Realmente quienes le apostaron a otra cosa son los que en este paso de esta última década han demostrado que pueden sobrevivir por lo menos unos años, pero también quiero que entiendan que hay fenómenos que están anclados a varias cosas y no siempre dependen solo de eso de pensar un medio digital desde lo digital. Uno, la situación política de cada país. Le pasó a New York Times con la elección de Trump y le pasó a la Folia de Sao Paulo con la elección de Bolsonaro como presidentes en cada uno de sus dos países. Y es que al ser medios de oposición, fue increíble, pero en el momento en que Trump ganó, pues las suscripciones, sobre todo digitales, que es lo que más significa, que es lo que más llamativo es hoy en los medios, que han crecido las suscripciones digitales y bajadas las de papel, crecieron en el New York Times
pues el valor. O sea, es decir, el New York Times un poco que venía en esta lucha por sobrevivir, pero la elección de Trump y consolidarse como un medio de oposición para contar la verdad y no sé qué hizo que las suscripciones se dispararan en tiempo récord. Más o menos se duplicaron o triplicaron en una semana, era una cosa absurda. Y a la Folia de, París, de Sao Paulo le pasó lo mismo con Bolsonaro. Esta como señalamiento permanente de Bolsonaro a la Folia como medio de oposición y que no sé qué, se convirtió en un discurso totalmente a favor para que los suscriptores crecieran el número de suscripciones de la Folia y también creció. Este es un fenómeno que es distinto a lo que yo les estoy planteando de Guardian, pero de todas maneras, sobre todo pues el New York Times, como ustedes ven, e incluso trajo personas que han estado en The Guardian, creó también un laboratorio creativo y un laboratorio que trabaja permanentemente en pensar cómo contar las cosas. O sea, ¿cómo contamos esto? ¿Cómo en realidad creamos una serie de géneros que sí permite a la gente estar más informado, estar mejor informado, tener una experiencia, no acceder solamente a un contenido, que es lo que es como si todavía seguimos pensando en contenidos, estamos en otro mundo, y cómo logramos llegar hasta ahí? Entonces, si ustedes ven, pues esa es la primera pregunta y era cómo abordamos esto. Pero en eso había un problema, y es que en realidad pues las estructuras de los equipos y de los medios tradicionales son eso, tradicionales para responder a unas necesidades que ya no existían. Pero durante muchos años, e incluso todavía hoy, sobreviven muchas redacciones en los medios que están estructuradas y están pensadas como se pensaban hace 50 años para un medio de papel, dieron el paso a digital y siguen funcionando igual. Y en realidad yo creo que es porque cambiar el mundo, lo más difícil que tiene, o cuando uno hace ciencia ficción e innovación, siempre lo primero que le dicen es que lo más difícil es no pensar a partir de lo que ya existe, sino poder crear de cero. Y yo creo que el periodismo ha tenido muchas dificultades y los medios para pensarse de cero, enfrentarse a nuevas realidades en donde muchas cosas confluyen. Entonces, ante este panorama, en donde está esta sobreabundancia de información, esta demostración de que el mundo está siendo relatado de una manera muy parcial por los medios existentes hasta un momento, esta duda de cómo empezar a hacer un trabajo en donde ya los saberes hasta ese momento adquiridos se vuelven solo una parte de lo que requieres para poder hacer periodismo real y mantener un modelo que quieres mantener. Y esta manera de pensar cómo trabajamos y con quiénes trabajamos, se volvieron ejes centrales de toda la discusión. Yo creo que el tema de los géneros periodísticos, y lo voy a tocar así muy por encima, porque como les digo, si quieren preguntas de profundización las podemos ver, pero ahora les cuento unas cosas. Pero en realidad en los géneros que están de moda son géneros trans, todos, en realidad digo de moda porque en realidad tiene que ver con el presente del mundo. Entonces, toda la gente que, por ejemplo, hace transmedia y otros cursos de formatos, es hoy, digamos, un poco la manera de trabajar, y eso no es un modelo caprichoso ni porque, como lo dije, está de moda. Eso tiene que ver con la realidad del mundo. La transmedia no es un género nuevo, por supuesto, no tiene que ver con el nacimiento de Internet, es un medio, era un género previo que de alguna manera reconocía las diferencias de acceso y las diferentes relaciones que un usuario podía establecer con un medio. Entonces, pues todo el mundo veía que la gente no compraba el periódico en ciertas regiones, pues por temas económicos, temas de dificultades de acceso, pero en realidad eventualmente se unían con una emisora y hacían algo, eventualmente se unían para una campaña de publicidad o de, no sé, de derechos humanos con alguien y ponían vallas. Entonces ahí ya había un inicio de transmedia, es decir, y cuando publicaban libros, eso es transmedia, o sea, publico a través de distintas, digamos, plataformas de circulación, pues contenidos distintos. El tema es que hoy eso tiene todo muchísimo más sentido, porque como les digo, nosotros estamos en una etapa bisagra en donde ni estamos del todo en el mundo digital, ni estamos del todo en el mundo análogo. Y un poco eso es lo que ha sostenido esta idea de que todavía no debe desaparecer lo que tradicionalmente hacíamos en papel y demás. Y eso todavía tiene sentido, creo yo, depende mucho de para qué uno lo use y para qué uno lo enfoque. Pero en realidad lo que pretende la transmedia es justamente eso. Tiene una cosa que es fundamental, que yo creo que voy a tratar de englobar a través de la descripción de este género, un poco lo que yo creo que el periodismo sí hizo en algún caso, otros no lo han hecho, pero que es lo fundamental que cambió. De un lado, se piensa siempre antes el contenido digamos, función de los usuarios. Porque cuando un género está definido más por su modelo de circulación de contenidos o de distribución, pues evidentemente tenemos que saber primero a quién vamos a llegar, cómo, cuándo, cómo establecemos esa conversación con ellos
y cómo establecemos todos los puentes y todas las redes posibles para poder interactuar y tener un contenido que tenga algún sentido lógico. En ese sentido, no se piensa en los usuarios además solamente como ese motor de circulación final para llevar un producto, sino que casi todas, y es la naturaleza y es lo que debería pasar, pues está realizada con millones de voces y miles de voces. Es decir, donde antes teníamos 3 fuentes que siempre daban razones, pues hoy la transmedia hay formatos de transmedia como un proyecto que les muestro ahorita que tiene hasta 700 fuentes. Entonces, eso implica que es inclusiva tanto en la creación como en la circulación. Y eso tiene que ver con que hace 20 años venimos diciendo que el ejercicio es que el periodismo es un ejercicio de conversación. Y en realidad lo es. Y esa conversación que antes no era evidente en los medios tradicionales y que la gente hoy reclama, pues tiene que darse todavía en países como los nuestros en los dos espacios, tanto en el espacio digital como en el espacio offline. Pero si no hay un punto para abrir y disparar esa conversación que permita tener conversaciones tan masivas, informaciones, digamos, digamos, tan diversas según los requerimientos de cada quien, pues o sea, ahí nunca vamos a llegar. El otro tema es que siempre decíamos, vamos a terminar trabajando en equipos transdisciplinarios. Y va a empezar a pasar porque está aburrido esto, para que vean esta imagen. Pero ya les cuento. La Transmedia decían, vamos a trabajar en equipos transdisciplinarios. Hoy eso sucede. Esta es una plataforma digital que era de las que les habló Lucrecia cuando me presentó, que se llama El Modo P. Y El Modo P tiene este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto que durante un año armó una escultura sonora que realmente trabajamos con músicos, con sociólogos que trabajan en teoría de los afectos, en particular en esa especialidad de leer el mundo a partir de ahí, periodistas, diseñadores, artistas visuales, o sea, y con gente que trabajaba en zonas de grupos de indígenas, campesinos, que conocían su realidad mejor que nadie. Eso tiene que ver con que hoy todo lo que uno produce casi que lo hace con equipos transdisciplinarios. Porque un poco en lo que nos sobrepasó el mundo también es en que no teníamos la capacidad para leer el mundo de una manera distinta. Y no teníamos la capacidad para leer el mundo en muchas versiones. Y eso sí era súper evidente en el periodismo. Si la academia sí se lo preguntó muchos años y se lo preguntó desde el revisionismo histórico, desde la literatura, desde los estudios culturales, el periodismo llevaba años sin preguntarse siquiera si podía retratar lo que estaba realmente prometiendo que retrataba. En ese sentido, este proyecto lo que hace es que durante un tiempo específico, lo hicimos en 3 países, pero en Colombia, por ejemplo, durante un tiempo específico siguió la firma del proceso de paz. Y se fue a las regiones donde a nadie le habían preguntado, donde había habido presencia guerrillera o donde vivía la mayor cantidad de gente desplazada del país por causas de este conflicto armado en Colombia de 60 años con los FARC. Y entrevistaba a niños desde 4 años hasta personas de tercera edad, campesinos, indígenas, hasta constituir en audios de 1 minuto con una lectura emocional que además permite establecer un sentimiento de lectura para entender, digamos, cómo eso tiene una afectación en la realidad del país, las emociones. Y la pregunta de la partida de todo este proyecto es muy sencilla: ¿cómo afectó su vida cotidiana? No la vida política, no su vida cotidiana, la firma con el proceso de paz. Todas las personas grabaron un audio que dura 1 minuto, y solo 1 minuto, y nos identificaron una emoción que sentían. Y nuestro trabajo era luego, a través de una serie de, digamos, de metodologías, poder identificar si el sentimiento que la gente identificaba, perdón la redundancia, era correspondiente al que estaba sintiendo, al que se podía leer en su voz y en la emocionalidad del texto, porque a veces la gente dice sentir una cosa y en realidad siente otra. Todo esto que yo le estoy contando en detalles porque si ustedes ven todo tiene un nivel de especialidad científica. Entonces no era solo grabar el sonido, sino realmente tener analistas de sonido, tener un montón de gente que sí pudiera saber, que nos sentábamos a leer horas y horas cada audio, a verlo con la codirectora del proyecto que era Susana Wapestein, pues a escucharlo, a entenderlo, que era la socióloga y demás, líder de ese equipo de investigación para verlo. Pero como les digo, está realizado en zonas, sobre todo con poblaciones. Nosotros siempre trabajamos con equipos que conformábamos como, no sé, pues la persona que hizo la música de este proyecto para las piezas finales, y como les digo, pues se trataba de hacer una ópera periodística donde la lírica saliera de los testimonios de estas 700 y pico de personas que logramos, digamos, que se juntaron para dar sus testimonios, y la música salía exactamente de la emocionalidad. Entonces con un músico brasileño, para que no tuviese como una contaminación al momento de clasificar todo esto y construir,
pues la intención fue que a partir de cada sentimiento poder otorgarle, digamos, una nota musical. Por eso ustedes ven que está armado como una partitura, esto es solo un pedacito del proyecto, y en realidad eso equivale al sentimiento y nos permitía entregar una pieza de sonido completa, compacta, que fuera más allá de un podcast y que en realidad planteara como una nueva posibilidad de relatos sonoros que tuviesen además como unas traslaciones a lo físico y al espacio offline, para tener una cabida y llegar al campo, regresar a donde habíamos grabado y poder llevar los audios en bicicleta, incluso con altavoz, con emisoras comunitarias y demás. Es decir, cada proyecto que uno inventa tiene muchos proyectos por dentro. Hago un paro acá porque es eso, la transmedia es eso. La transmedia es un género que identifica hoy todo lo que se necesita. Desde lo creativo, que es plantearse, si ya creíamos que se hacía ido de una manera, pues hoy con todos los, no sé, formatos ampliados, hay miles de maneras de hacer video, miles de maneras de hacer audio, miles de maneras. Pero ¿a qué está apelando todo el mundo y en realidad qué es lo que quiero dejar claro? La transmedia es un género que identifica el momento real en que pasa, en que sabe que tiene que conectar gentes muy diversas, pero también es un género que permite imprimir una serie de conocimientos que antes no imprimíamos en los relatos periodísticos, entendiendo que la emocionalidad era contar Pepita estaba triste cuando se levantó. No, eso es toda una red científica, o sea, eso es todo un conocimiento científico que hay que hacer de manera muy seria. Entonces, hoy todo se hace de esa manera. E incluso en otros proyectos, y solo quería mostrarles este porque va hacia allá, cuando yo les digo, ¿para qué son las redes? Entonces la gente empieza a pensar en las redes sociales y demás. No, pero hoy todo se hace en red. Hoy los usuarios hacen parte de una red y se insertan en la red de un medio o no se insertan. Por eso hoy uno no está buscando suscriptores, por eso hoy no está buscando eso. La palabra cambió para siempre y por eso en realidad todavía estar pensando que eso es lo que queremos, pues en realidad es una equivocación crasa. Este trabajo en México, ellos hicieron otro trabajo de Forensic Architecture. Ellos son un grupo de artistas, periodistas, investigadores, que se encargan de reconstruir hechos que han marcado sociedades. El que realizaron en México fue el de los estudiantes de Ayotzinapa, no sé si lo han visto, está publicado en internet. Reconstruyen segundo a segundo, minuto a minuto, a partir de relatos de muchas personas que vieron cosas, que grabaron cosas, que tenían fotos o que saben y que donaron todo esto para hacer el contenido, reconstruyen lo que pasó y logran demostrar una serie de cosas, ¿no? O sea, logran demostrar que es mentira un montón de las afirmaciones que las autoridades habían hecho hasta ese momento. También están trabajando ahora con la Comisión de la Verdad y hacen 3 tipos de esos casos. Varios de los proyectos que se ganaron el Premio Gabo de Innovación, digamos uno, por ejemplo, La Silla Vacía, que se lo ganó el año pasado, ese proyecto con las, no sé si vieron, pues los casos, para la gente que es de Colombia es obvio, pero para el resto no, de los casos durante los paros en Colombia el año anterior, que la policía, hace unos años que la policía salió y disparó directamente a muchos de los manifestantes. Algunos medios de comunicación, como La Silla Vacía y otras revistas universitarias, retomaron esta misma metodología, que es casi una metodología forense, pero se llama Forensic Architecture, donde siguen los espacios para probar que realmente si habían sido policías o no los que han disparado, en qué momento, en qué hora, y eso se hace. Solo se puede hacer, no con el material que producimos los periodistas, sino con el material que produce la gente, pero sí con el conocimiento analítico de los periodistas y de otros expertos, como en este caso ellos tienen de todo, digamos, y un poco así estamos trabajando hoy. Los medios tienen que entender un poco que la única manera de poder profundizar y mejorar el discurso, y en eso las universidades son muy claves, es realmente poderlo cruzar. Entonces, ¿qué es lo que alguien está dispuesto a pagar, muchachos? Más allá de que lo piensen si es por suscripciones, si es que no, porque como les digo, hay cosas que en España funcionan, en Colombia no. Hay cosas que acá funcionan y en México no funcionan, porque mucho de lo que la gente, en Colombia nunca fue, la gente se suscribía al periódico, pero no de una manera masiva, como sucedía en España, ni estaba dispuesta a pagar tanto por información como en otros países, y eso permanece, digamos, eso prevalece, eso no es que cambió. Lo que tienen que estar pensando es realmente qué es lo que quieren de sus usuarios. Y hoy por eso cambiaron todas esas medias. Antes en los medios de comunicación y todavía en muchas salas de redacción imperan unos conceptos que son los que importan. Entonces, más o menos los periodistas se vuelven los esclavos del SEO, ¿no? Entonces, ustedes pasan en el SEO, entonces va el SEO, pasan todo el día haciendo data, viendo cuántos visitantes tuvieron, cuántos minutos, y su historia tuvo 100, 200, 300 personas. Les obligan a usar unas etiquetas y unos hashtags que evidentemente suben el tráfico, pero no mejoran la información que se le da al usuario, sino solo tienen como fin traerlos. Entonces, todo eso es una equivocación crasa, porque realmente eso es lo que no construye una red, no construye una comunidad en torno a una marca,
Entonces hoy nos interesa más fidelizar a la gente, atraerla simplemente a visitar, y por eso dejamos de medir, por lo menos en muchos proyectos, si venían 10 millones de personas, porque si 10 millones de personas visitan un periódico en un día, en una página digital, pero ninguna tiene una duración de una visita de más de un minuto, pues en realidad es muy pobre. Hoy, digamos, a la gente que hace análisis real de proyectos, que se pueden fidelizar, que pueden tener un futuro, les interesa más o sea, cuánto tiempo invierte un usuario en ese medio al mes, a la semana, a la hora, al día, porque finalmente es lo que mide su capacidad de estar comprometido con ese medio y de querer volverlo a ver. Y que son fieles y no son simplemente como equivocaciones. Por eso hoy no hablamos de audiencias, hablamos de redes y hablamos de coautores y no necesariamente de suscriptores o los públicos que van a recibir la cosa. Voy a parar un poco acá, quisiera ver si hay preguntas en torno a lo que he dicho, si no pues continuamos, pero pues quería hacerles como todo esto porque lo que quiero sobre todo centralizar aquí es que si las salas de redacción no cambian, es muy difícil que la convergencia se dé, porque la convergencia nacional en las salas de redacción es romper lo que existe, crearlas de cero, o sea, y si no es romper todo lo que existe, por lo menos poderlas ensamblar de la manera como lo hizo el New York Times, que no fue fácil. Pasaron 15 años amenazando gente para que eso pasara. Pero lo más fácil siempre es pensar, hoy a quién necesitamos llegar. Y siempre pensar exactamente para qué queremos llegarle a esas personas específicas. Y cómo involucramos a todo el mundo en lo que hacemos. Como ustedes ven, los proyectos que yo les he mostrado tienen una altísima participación de personas especializadas y no. Susan Sontag, cuando le decían, estuvo una vez en la Feria del Libro de Colombia, siempre le preguntaban esta cosa de por qué ella era la última intelectual. Recuerda que siempre durante mucho tiempo decían, Susan Sontag es la última intelectual. Y ella en realidad no decía él, en realidad lo que decía es que los especialistas habían fregado al mundo, digamos, porque se había vuelto como un resumen de saberes chiquititos y especializados, pero que no había nadie que fuera capaz de leer como el mundo en transversal y desde cualquier saber poderlo entender, y entender que el mundo es solo una lectura. Cuando los medios se hacían por secciones y demás, y lo traigo acá, un poco era eso, el mundo de los especializados, ¿cierto? Entonces la gente leía la sección de deportes o de economía y no leía esto. Pero es porque nunca logramos construir que en esos productos, por ejemplo, en los periódicos había un solo relato que correspondía a una realidad. Y yo creo que hoy lo que está pasando en el periodismo y en las salas de redacción es que la exigencia de la gente es otra, es completamente la contraria porque este es un mundo global. Necesitamos un periodismo intelectual que nos baje a la especialización luego. Es decir, que sea tan capaz de leer el mundo de verdad de una manera tan profunda como no lo logramos hacer en los tiempos de Internet, con la rapidez y todo eso, y que luego si queremos saber más nos lleve a esa capacidad de especializarse. ¿Y eso cómo se da? Simplemente con esto de los equipos transdisciplinarios, de transformatos, de transaberes, digamos, de compartir saberes con un campesino sobre la cultura y de la misma manera poderse sentar con un ingeniero y definir cómo montamos este plano para que la gente sienta o viva la misma experiencia que estamos planteando. Listo. Entonces, es esto de lo que hablábamos ahora un poco, les puse esta historia. Hay una cosa que cambió y es en lo que terminé la frase anterior y es esa relación que teníamos y que sigue cambiando, porque en realidad siempre dijeron, no, es que la relación con los usuarios cambió, llevamos 20 años hablando de eso, pero la relación con los usuarios cambió y es poco evidente cómo. Y yo creo que los pocos espacios de participación, al no haber tenido como una manera evidente de cómo los íbamos a usar y para qué se podían construir, se deterioraron. Entonces, por ejemplo, en las predicciones iniciales se decía que en los medios de comunicación tradicional bastaba construir el contenido que se producía para el impreso porque luego el tiempo real se iba a dar en los comentarios. Entonces, donde un contenido terminaba siendo un reportaje e incluía más voces en los comentarios. Y como ustedes vieron, los comentarios en realidad pues falta poco para que apuñalen a alguien, si pueden, digamos. Es decir, no es como un espacio que se convirtió en lo que debería haber sido, con unas excepciones grandes, como la silla vacía, que sí logró mantener una comunidad que está obligada a unos niveles de dinámica y de construcción de conocimientos muy distintos, pero eso no es sencillo. Pero de todas maneras los medios algunos, y que entienden que esa es la naturaleza, decidieron no terminarlos y decidieron dejarlos abiertos, dejarlos públicos. Y eso establece ya una relación que es muy distinta con el usuario. Por eso The Guardian es un gran modelo en el sentido de cómo yo me relaciono con el otro, de cómo yo entiendo lo otro y lo otro me sugiere preguntas y no necesariamente castigos. Porque los periodistas teníamos la idea de que mandamos, pero no mandamos a nadie, ni podemos castigar a nadie, ni tenemos un premio castigo, ni vas a tener, entonces ya no te leo, ya no te cuento, no, eso no. Y hizo este trabajo que es muy interesante, que se llama El lado oscuro de los comentarios de The Guardian.
Y como ustedes se imaginan el número, y ahí está publicado, lo pueden ver, es de verdad impresionante. Se tomaron el trabajo de hacer una base de datos completa con miles y miles y miles de comentarios. Y analizaron cuáles eran los 10 periodistas a los que los usuarios más insultaban y qué cosas les decían y cuáles fueron las razones. Y este ejercicio es muy interesante. Lo pueden ver montado en The Guardian, si no los tienen, yo les mando el enlace, si no lo llegan a encontrar, me lo dejan en la pregunta del foro, porque descubren una cosa que es la lectura del mundo. Entre los 10, la mayoría son mujeres, por supuesto, solo hay como 2 hombres. Uno de los hombres que insultan es gay y el otro es negro. Y de las mujeres, el resto son mujeres. ¿Ok? Y empiezan a encontrar unos patrones, entre los que ustedes ven aquí son los 3 más insultados, y leen lo que les dicen, ¿no? Y todo esto, y hacen una relación con ellos, pero de que esto es completamente ilógico, pero abren una conversación. Y es lo que yo les estoy diciendo, hoy todo en periodismo es una conversación. Lo que uno no puede tener es la actitud arrogante de pensar, entonces, corto acá. ¿Por qué? Porque para ellos es clave mantener su red de usuarios, es clave que la gente sienta que incluso cuando se equivoca y tiene este nivel de participación, que no es participación, hay una capacidad de entender que ahí se está leyendo el mundo y convertir incluso eso en información para otros y para entender también el fenómeno que estamos causando. Pero eso habla de un tipo de relación. Entonces, lo que yo les decía, hoy estamos muy preocupados, uno, porque si la inmersión viene, para un periodista, para un medio, para quien sea, si tenga millones, y de esto ya se está empezando a hablar, y como ustedes vieron, como yo les decía ahora cuando sale el señor de Facebook a hablar del metaverso y todo eso, pues esos son conceptos muy viejos que se reencaucharon ahora, lo del multiverso con Marvel y lo del metaverso con todo lo que está pasando en Internet. Pero lo que quiero decir es, si vamos hacia la inmersión, tenemos que mejorar varias cosas que aún los periodistas no logramos resolver en nuestras narrativas, porque nadie da un salto de donde estamos hoy a la inmersión, ¿me entienden? Hay que hacer un proceso donde uno va quemando etapas chiquitas y ahí va aprendiendo. Pero una de las cosas es eso, y es si logramos ser empáticos emocionalmente, intelectualmente con los usuarios y con las sociedades. Y eso tiene que ver, como les digo, con que hoy en todas las disciplinas sociales no se valora solo la lectura y el análisis del hecho fáctico, sino se entiende la emocionalidad como un hecho que afecta la historia de cada país y cómo eso tiene unas repercusiones específicamente en las historias que contamos. Entonces, cuando uno dice que género, por ejemplo, es un tema muy mal cubierto en los medios de comunicación, no es porque los medios no lo hayan cubierto. Yo creo que lo han sobrecubierto. Así como en Colombia hay el conflicto, en México el tema narco, está sobrecubierto. El tema justamente, la pregunta es por qué si hemos contado tanto esto no pasa nada, y es porque yo creo que son relatos fragmentados que justamente corresponden a una especialidad, no a una lectura macro, y porque no logran en realidad tejer una relación que explique el fenómeno más allá del hecho fáctico de la muerte, de la tragedia, del no sé qué. Y por eso todo el mundo empezó a leer el mundo de una manera más transversal. O sea, incluso hoy la economía contempla que hay, ¿no?, efectos en las emociones sociales en la economía de cada país en momentos específicos. Es decir, desde ahí para adelante, digamos, ya todo es emocional. Segundo, porque si no logramos tener y entender esa relación emocional, pues no logramos hacer inmersión, porque la inmersión se basa mucho, como yo les digo, y hoy ya estamos dando los primeros pasos, no porque exista realidad virtual ni realidad aumentada, sino porque nos planteamos las narrativas de otras maneras. Y esas narrativas que nos estamos planteando hoy, en realidad no apuntan a contar historias, apuntan a compartir experiencias. Es decir, los relatos, hoy, cuando uno cada vez que va a hacer grandes relatos por internet, lo primero que lo piensa es como una experiencia. Es como una experiencia del relato mismo, es una experiencia de historia. Más que compartir una narrativa plana donde el autor impone las cosas. No, es tú cada vez que propones una historia para internet, si cuentes un lead de una noticia, debería ser una propuesta de experiencia. O sea, esperas que algo pase con eso, para eso lo contamos. Lo segundo es el mundo sensorial, porque la inmersión en mucho lo que hace también es entender, y eso tiene que ver con todo internet, así sea el periódico más tradicional o no. Todo lo que pasa por una experiencia sensorial que evidentemente uno tiene que poder calibrar en las narrativas gráficas, visuales, sonoras, para que completen parte de esa información. Entonces, por eso ustedes van a ver que hay un gran esplendor de narrativas sensoriales hoy, ¿no? Todo lo que son paisajes sonoros, que son relatos más propios de cada zona, todo lo que son estos formatos ampliados que exacerban son los sentidos, pero que te permiten vivir una experiencia a través del contenido, donde todo parece un poco más realista de lo que es. O sea, en eso hay varias cosas que han ido avanzando y justamente es la pre
Para poder hacer pedacitos de inversión no tiene que entender lo que la gente siente. Quiero decir, es no solo lo que la gente piensa, no solo lo que la gente necesita, sino también, digamos, qué motores fundamentales hacen que lo que necesite esté satisfecho en todos los puntos y demás. Este es el mundo de lo empático. O sea, yo sé que todo el mundo dice Internet y el mundo son espacios de odio. Pero yo creo que no son necesariamente espacios de odio, yo creo que son necesariamente espacios en donde no se logran conectar empáticamente un montón de personas por una serie de razones. Hoy, si la gente no tiene, primero, si no cree, como habíamos visto, que algo es útil, o sea, hoy todo lo que no sea útil, créanlo, que la gente no lo va a leer, no lo va a acceder, no lo va a ver porque hay demasiada oferta, a no ser, y útil también se refiere a información y contenido de alta calidad, ¿no? O sea, útil porque es tan buena la información, es tan bueno el contenido que esto me sirve para algo en mi vida diaria, aunque sea para saberlo. Pero a los periodistas en general, digamos, desde los medios no teníamos idea qué tan empáticos eran realmente ni con nuestras fuentes, ni con nuestros usuarios, ni contra las audiencias en ese momento. Y yo creo que hoy eso sí es muy clave. El poder ser empático, digamos, tanto con las fuentes como lo de esto, y poder emplear un relato que amplía esas voces y que no necesariamente está ahí solo como un juzgador, sino que es una conversación que entiende el contexto y que amplía esa relación, es lo que más conduce a alguien a aportar y apoyar a un medio y a sostenerse un poco en esa idea de que todavía es posible que existamos en ese modelo. Y como les decía, el mundo de la conversación. Todo esto, como les digo, lo hemos dicho durante años. Vamos, durante años, porque esto no es nuevo, digamos, hay que unirse, hay que buscar disciplinas que nos acerquen a relatos que en realidad permitan que el periodismo cumpla un papel más amplio, más ancho. O sea, hoy hay mucha gente dedicada, por ejemplo, a hacer, como ustedes han visto, medios para redes, que básicamente es una tontada porque es coger Twitter, sacar 5 cosas que la gente dijo en Twitter, mandan información y la mandan por Twitter. Es como una redundancia. Yo lo que les quiero decir es, no es que yo digo que todo lo que hacemos está mal, pero sí lo que digo es que a veces nos ha faltado la suficiente capacidad para pensar de manera inteligente y no de manera facilista, que con etiquetas, que con hashtags, que con no sé qué, vamos a subir la calidad de algo que no tiene calidad. ¿Ok? O sea, aquí lo que hay que pensar es que el periodismo sigue siendo lo fundamental. La noción de contar la verdad, la noción de que debemos tener más fuentes que nadie, la versión de que tenemos que tener más editores que nadie, que eso pasa hoy en público y en privado. La versión de que todo lo que hacemos hoy es público, nada de eso es íntimo. Todo eso lo hemos dicho miles de veces y yo creo que todavía eso sigue siendo como unos temas que tradicionalmente y conceptualmente, y perdone que haya sido tan filosófica esta charla, pero me parece que es un poco la clave para entender, porque lo otro es muy práctico, es para entender por qué estamos tan rezagados del mundo a veces los periodistas. Porque cuando ya todo se descubrió en otro lado, nosotros llegamos y decimos, oh, tenemos que ir ahí. Si ustedes ven, a excepción, con muy pocas excepciones, quizás de algunos asiáticos, como les digo, de Garden, mucho de lo que se hace en periodismo está inspirado en otras disciplinas. Ya lo hizo un diseñador, ya lo hizo un desarrollador, ya lo hizo no sé quién, y uno lo que hace es adaptar ese formato para traerlo acá. Pero como el mundo se plantea hoy, y si en realidad vamos hacia el mundo de la inmersión, que es lo que viene en los próximos años, yo creo que ningún medio de comunicación hoy todavía, y ni siquiera sé si Facebook está hablando de nuevo de los metaversos, como les digo, y demás, va a ser. Y para no dejar esa palabra ir rodando, metaverso en realidad es, como ustedes lo saben, simplemente, no sé si los que están acá seguramente no sé con Live, pero Second Life, que era este juego donde uno más o menos puede ir en el espacio virtual con es decir, con un avatar y un nombre y tener todo tipo de interacciones y ver todo el mundo funcionando y miles de actividades al día en un mundo paralelo. Entonces realmente une un poco esa idea de los multiversos, de los universos paralelos, no sé qué, y pensar que lo digital y lo físico pueden convivir. Pero más allá de eso, que yo creo que pues eso ya se hizo experimentos, eso ha funcionado y no, digamos, hubo muchos temas, pero digamos que si eso viene o no viene, más allá de eso lo que nos deberíamos estar preguntando es nosotros cómo queremos llegar a esos usuarios. O sea, ¿cómo enfrentamos esa realidad de tener a la vuelta de la esquina niños de 10 años que en 5 años solamente van a acceder a eso, o en 10 años, y solamente es su manera de comprender el mundo, pero cómo no olvidamos el mundo de todos los demás que están sin conectar y que todavía no tienen plata para meter en gafas de realidad virtual y un montón de cosas? Entonces, esa es nuestra realidad. Por eso yo siempre les digo, somos una profesión en la mitad de todos, como en un sándwich, donde todo el mundo tiene realidades muy distintas. Y lo peor es que nos toca atender todo el tiempo. O sea,
Lo que la gente espera hoy de nosotros, lo que la gente que todavía tiene manías tradicionales de consumo de todo, de información y todo, lo que piensan ellos todavía, lo que piensan los de hoy y los que piensan los que van a estar en 10 años. Siempre que uno crea un negocio, crea un proyecto, está pensando en esas tres cosas, o sea, porque nuestras realidades son así hoy. Entonces, si ustedes ven, y ya para salir de eso, hablarles un poco otra vez del modelo de negocio, que creo que es una de las cosas que se aborda mucho en este componente, es que si ustedes ven, en realidad no ha evolucionado mucho desde que nació Internet. Los proyectos periodísticos nos hemos sostenido de distintas maneras. Los periódicos tradicionales o los canales de televisión, emisoras radiales que tenían modelos tradicionales, ustedes saben, han sumado pues lo tradicional de la pauta, digamos, y a eso de lo tradicional de la pauta, pues le suman volver a cobrar las suscripciones o cobrar por contenido o ver unos modelos, digamos, de contenido. Entre esos modelos están las suscripciones tradicionales, que han ido subiendo en digital, como les digo, más que en papel en el mundo, casi en todos los medios. Y ese es el modelo donde todos pueden, ¿cierto? Todo el mundo que quiera leer contenidos tiene 2 historias gratuitas o 5 historias gratuitas al mes y el resto si quiere conectarse usted tiene que pagar como pagaba anteriormente por recibir información de calidad. En los otros medios es como The Guardian, como el diario.es de España y otros medios, digamos, el modelo es abierto. O sea, en The Guardian nadie se tiene que suscribir, la gente aporta voluntariamente. The Guardian es uno de los medios con modelos de sostenimiento más sólidos, porque también quiero que entiendan que una cosa es un modelo de negocios y otra cosa es un modelo de sostenimiento. Entonces, modelo de sostenimiento es que tú no tienes ganancias. ¿Me tienes? Consigues apenas para vivir, pues más o menos como vimos todo. Y un modelo de negocios es que tú aspiras realmente a tener, a que eso sea sostenible, te dé ganancias y te permita pues crecer o invertir en otras cosas. Muchos de los medios están en modelos de sostenimiento. The Guardian tiene un modelo que todavía no sabemos si va a ser de negocio, pero ha sido muy interesante porque ha habido solo de aportes gratuitos de los usuarios. Tuvo solo una baja chiquita al principio de la pandemia, pero luego cuando esto se estabilizó y hacia el final de la pandemia volvió a crecer. Hoy no solamente vende suscripciones en Inglaterra, sino en Australia y Canadá. Ha tenido un crecimiento porcentual enorme y como les digo es voluntario. ¿Cómo se lo ganó? Convirtiéndose en el medio más prestigioso en versión online. Haciendo todas estas propuestas de formatos narrativos distintos, de dársela puede cubrir en tiempo real cuando nadie lo hacía, de probar con Twitter inserto en sus páginas cuando nadie lo hacía. O sea, ha tenido que ir a hacer lo que tienen que hacer todos los medios prueba-error hasta que fue descubriendo en realidad cómo se podía vincular con ellos. ¿Qué tiene Guardian? Que despierta una empatía enorme de la mayoría de gente que aprecia el periodismo y pues que habla inglés, digamos, pero también tiene algunas personas en español. Y el otro es el de, entonces, este tiene una reversión que es un poco lo que hace Nacho en diario.es en España, que España es un país, como ustedes saben, un poco más tradicional en el sentido de las suscripciones. Entonces, el modelo de él es que tú no te tienes que suscribir por fuerza, digamos, comprar una suscripción, pero si quieres la compras. Y eso no implica que si no la compras no la puedas ver, pero no es que aportas lo que tú quieres, no es que aportas $1, si lo que tienes es $1, sino que pagas la suscripción. Y con eso, digamos, ha logrado tener, digamos que se ha sostenido durante este tiempo. Pero, por ejemplo, es distinto el modelo un poco porque pues el diario.es es un medio que nació en digital. No es el modelo de Guardian que existía en papel ni en New York Times, ¿no? Ya es un medio nativamente digital que interpretó algunas de las cosas de los medios tradicionales y las llevó ahí y las puso en un punto intermedio, que está bien. Pero nunca, digamos, los gastos de un medio independiente, no sé cuánto habrá crecido el diario hoy, pero digamos, pues son los gastos de ustedes saben, de un periódico de gran envergadura, de un canal de televisión de gran envergadura. Los medios más de ese tamaño, que vienen a ser como La Silla Vacía, pues Agencia Pública en Brasil, todo este cuento, tienen varios modelos que mezclan cosas para poder sobrevivir. Entonces, por un lado, como en el caso de Nacho, pues son suscripciones. En el caso de La Silla Vacía de Agencia Pública, de todos, la mayoría del Faro en Central, son aportes voluntarios, ¿no? Copiaron esa parte, pero eso no te hace vivir. Muchos reciben becas y subvenciones internacionales. Esa es la segunda parte de ingresos. Y eso lleva así años y todavía lo siguen manteniendo. Y entonces, no sé, pues lo típico, ¿no? Que los periódicos hacían antes de yo quiero un especial de paz, los noruegos se están dando para paz, entonces yo pido plata y hacemos como una gran sección de pazuela. Pero eso en Internet es súper habitual, se volvió mucho más frecuente y muchos de los medios se encuentran financiación en esas becas o para contar proyectos específicos o para que apoyen al medio, dependiendo pues de la calidad. Lo siguiente es que
es como comercializar su experiencia y en ese sentido es dictar talleres, ¿no? Asesorías, consultorías para medios que están haciendo. Eso cada vez ha bajado más y ha bajado mucho porque o trabajas en el medio o te pones a hacer consultorías, entonces realmente, pero todavía digamos que mucha gente vive de eso, dictar talleres, de crear laboratorios de periodismo con otros profesionales, y esa plata ingresa al medio como tal, entonces es como su conocimiento. Y en el menor de los casos, pero que es donde yo creo que si nos centráramos podríamos tener mejores efectos, es pues obviamente cuando tú vendes lo que tú desarrollaste, creaste, que le va a servir a un montón de gente, para la gente que no trabaja, digamos, con Creative Commons. Entonces, yo me invento una funcionalidad que permite una cosa que es responder en audio en los medios, que eso es muy difícil, eso no existe todavía, ni siquiera Google lo tiene, está para redes como WhatsApp. Nadie más lo tiene, pues mientras tanto yo lo vendo, digamos, y le cobro a todos los medios por usarlo sin que lo tengan que desarrollar. Y un poco que recupero lo que invertí y pues obviamente, que es como trabajan los laboratorios de ingeniería en realidad y que es donde gran parte de eso está concentrado. Pero para eso, como les digo, requeriría que los periodistas fuéramos más rápidos que otras disciplinas y que desarrolláramos cosas que fueran significativas, no solo para otros medios de comunicación, sino para mucha gente, en muchas áreas y en muchos espacios. Entonces, como ustedes ven, esos modelos no han cambiado. De verdad, yo les digo, desde el año 2005 todo el mundo está pensando en estas cosas y trabajan de esta manera. Como les digo, no les funcionan a todos. El tema con Internet es que está sin descubrir todo. Y todavía mucha gente está en la incertidumbre. La gente ha copiado modelos y no le ha funcionado. La gente ha probado que un modelo del New York Times en América Latina y no le ha funcionado porque es otra cosa. Lo de Guardian tiene que llegar, digamos, llegar a tener, digamos, la cantidad de usuarios que tiene The Guardian dispuestos a aportar, pues es muy complicado, digamos, todavía no lo hemos logrado en América Latina. Y como les digo, los medios chiquitos tienen que hacer demasiadas cosas al tiempo para sobrevivir, ¿no? Porque pues solicitar becas, conseguir plata, vender publicidad y todo lo demás. Y en donde nadie pone aparentemente, pues ustedes saben que los que están mandando son o la publicidad, que no, ya no es un ingreso grande, digamos, pero siguen un poco financiándose así, pero también lo que más les interesa a toda la gente que compra medios hoy o que se asocia con medios, como ustedes lo saben, y que es el gran negocio en Internet, la data, porque habitualmente pues les sirve para otros negocios. Entonces, pues no sé, si yo soy banquero, como es el caso en Colombia de la persona que compró Semana, y pues Semana tiene una data relativamente buena, digamos, seria, lo que llamamos refinada, todo esto, yo lo que quiero es ver el comportamiento de la data para vincularla a mi data de servicios bancarios, por ejemplo. Así, o sea, esto por favor no lo van a decir, pero lo que quiero decir es, de eso, de los datos de los usuarios, digamos que en muchos casos hay que ver, porque eso es ilegal hacerlo sin permiso de los usuarios, pero eso es lo que realmente hoy cuando compran un medio más les interesa, es la base de datos que requieren para otra serie de negocios. Entonces, pues evidentemente que el dueño de Amazon tenga un periódico, ¿no? Y sea dueño de Amazon al tiempo, o sea, empieza a armar las cuentas. Entonces, pues yo les digo, todo hoy es una red. El problema es estar fuera de esa red, es no entender que todo hoy es una red. Pero también lo que hemos hecho para sobrevivir en este mundo y demás es hacer sociedades y redes de otra manera, y es eso que yo les digo. Entonces, mucha gente se junta, hace un proyecto con recursos muy bajitos, pone sus saberes, consiguen una financiación común, y a partir de eso empiezan a financiar casi que en creación colectiva, y eso ha sido, pues, digamos, una salida para no depender de tantos factores diversos y para que cada quien de una manera vincular esfuerzos de recursos de la academia con del periodismo y demás, pero no estar sujetos a otro tipo de condición. O sea, yo creo que el negocio ha ido evolucionando, pero creo que todavía, y eso tiene que ver con una cosa, y es la pregunta central de todo esto, y es que acuérdense que hasta hace 5 años todo el mundo estaba preguntando si las facultades de comunicación iban a cerrar o no, porque en realidad no saben si el periodismo todavía era útil. Y yo lo que siento es que la pregunta central no es si el periodismo es útil, sino si las facultades de periodismo no tienen que trabajar en equipo con todo el resto de facultades, dado que hoy, para poder hacer lo que necesitamos hacer, necesitamos saberes que antes nunca tuvimos y necesitamos poderlos tener de una manera especializada, profunda, que podamos entender de la misma manera, no sé, el mundo de las ideas como el mundo práctico de la concreción en calle y concreción digital de la vida real, digamos. Entonces, yo no siento que hay una pregunta sobre la disciplina, no siento que hoy la gente dude que requiere periodistas cuando el mundo está como está y mal que bien, y con lo mal que muchas veces lo hacemos, damos cumplimiento por lo menos, o tratamos de hacer lo que comprometimos a hacer. La pregunta es cómo lo hacemos mejor y cómo logramos en realidad ir a la vanguardia y no a la retaguardia de lo que está pasando en el mundo.
Si volvemos a esperar dentro de los medios de comunicación, que nos digan, mañana vamos a montar realidad aumentada y todos creamos que eso es un paso, y entonces todos copien esto que hicieron, que fue así como empezamos a hacer una locura, eso va a ser un desastre. Lo que siempre siento es que los medios tienen que estar pensando, si viene esto, yo hoy con los recursos que tengo puedo hacer esto de realidad aumentada hasta aquí, pero empiezo a pensar lo que yo les digo, cómo me vinculo emocionalmente, cómo hago un relato que va más allá de la noticia, cómo hago y empezar a pensarlo en otra dinámica y en otra relación con los usuarios. Que yo creo que ese tipo de cosas, por el afán diario y demás, es lo que en los medios grandes más tiempo falta, ¿no? Para pensar. Pero hay que pensar. Los grandes medios piensan, por eso tienen los espacios de discusión sobre innovación, sobre nuevos formatos, sobre cómo vamos a contar cada cosa, como qué vamos a presentar este año como relativamente nuevo, en qué realidad virtual, vamos a discutir eso para tener una sección. ¿Me entiendes? Todo eso hay que empezar a hacerlo ya, eso no puede ser en 20 años cuando ya haya pasado. Y pues como yo les digo, mañana soy, en realidad yo creo que hoy los medios están enfocados en unas cosas que sí están pasando, que hemos dicho y que son claves. Uno, inteligencia artificial. Como ustedes han visto, pues inteligencia artificial se aplica para muchas cosas, desde periodismo de datos, investigación en línea, pero también, digamos, para redacción de contenidos y creación de contenidos, pero en este momento nos interesa mucho como eso, de ayudar en la tarea de reportería, todo lo que es inteligencia artificial en reportería y en generación de contenidos al final, como yo les decía, con asistentes y demás. Pues todo lo que viene en inmersión, la vida en red, es decir, cuando ya no encuentres una separación entre las dos cosas. Y esta sí que la inmersión es lo que hacía referencia a toda, más que la transmedia, a toda la suma de las narrativas y los formatos. Entonces, pues a eso es lo que nos vamos a ir. Por eso hoy ustedes ven que los periodistas, casi todos, pues más o menos son diestros en audio, más o menos son diestros en texto, digamos, no hay como una especialidad única de lo que yo sé hacer, sino que en realidad han entendido que el mundo en distintos formatos, si uno se forma bien, lo puede contar en cualquiera y en cualquiera de los géneros sin ninguna dificultad, porque cada vez el trabajo de producción, de preproducción y postproducción es más sencillo. Entonces, ahí no hay nada. Y le puse este último dato que les había puesto ahí, pues de alta definición y la proximidad del 12K, porque lo que le quiero decir es en el momento en que los teléfonos tengan mejor definición que lo que nosotros hacemos y lo que ofrecemos en las páginas y la gente tenga mejores fotos en su casa, o sea, ahí hacen fotos 8K y muchos medios siguen poniendo fotos 4K por temas de peso, en ese momento los usuarios estarán más lejos de nosotros de lo que hubiéramos podido presentar. Porque quiere decir que todo lo que podíamos proponerles en términos de calidad, en realidad ellos lo hacen solos. Eso es obvio. Los usuarios hoy hacen con manera muy diestra cosas que antes eran potestad de profesionales. Entonces lo que hay que preguntarse es hoy, ¿qué hacemos nosotros para ser tan diestros como los usuarios? Y cerraría ahí para que pregunten de todos esos temas lo que quieran. Como ven, era una cosa bastante general, bastante transversal. Pero antes de cerrar, yo sí quería hablar de unos géneros que me parecen muy claves desde lo que he venido trabajando con la Fundación, el tema de innovación. ¿Cuál es la tendencia grande en todo el mundo? El periodismo local e hiperlocal, por ejemplo. Nosotros hicimos una convocatoria, les pongo este ejemplo, para la Fundación Gabo el año pasado con Google, y era para simplemente periodistas locales e hiperlocales. Y más de 1000 personas en toda América Latina se inscribieron, y en Europa, que eso es en menos de una semana. Eso tiene que ver con que sí hay un regreso a lo que yo les decía. Cuando el mundo nos desbordó, lo que demostró es que ni siquiera lo local estaba bien contado, incluso con esos medios de nichos chiquitos de barrio y eso, porque faltaban como un montón de factores. Hoy la gente ha entendido, sobre todo porque muchos de los periodistas ya no aspiran a ir a grandes medios, que es lo que tiene más sentido. O tenía más sentido, digamos, antes cuando estudiaba. Quiero ir a un gran medio. No, hoy los periodistas salen para ser emprendedores. Y se juntan con otros periodistas, y sobre todo en la pandemia pasó mucho eso, ¿no? Crear sociedades entre periodistas, y esa es hoy, digamos, la gran competencia de los grandes medios, son estos medios más chicos, constituidos por periodistas, con otros expertos o con otros profesionales, que se unieron y crearon temas que están mucho más cercanos de lo local y hiperlocal, porque tienen unos medios de nicho que aseguran, digamos, unas relaciones que les permite sobrevivir con mayor frecuencia, con mayor precisión y con mayor exactitud. Yo siempre les digo cuando trabajamos en esto que si uno no conoce, si uno no pudiera contar la historia de su vecino, mucho menos va a poder contar la historia de una guerra en Ucrania. Y creo que acá hay como un regreso a eso.
Y a eso nos lo devolvió el COVID también, ¿no? A pensar que no era igual para todo el mundo ni nada. Entonces surgió como de nuevo esta mirada a la local, a lo hiperlocal, a lo que está cerca, a lo que yo necesitaría aquí, a las historias de corrupción en mi barrio, a las historias de inseguridad en mi barrio, a las historias que tienen que ver conmigo de manera directa en un mundo lleno de información. Lo segundo, que es el periodismo transnacional, que tiene que ver con lo que yo les dije, estas sociedades, así como se están armando sociedades de periodistas en todo el mundo muy chiquitos para producir distintos proyectos a través de redes o demás. En la pandemia arrancó eh, em, eso de manera más evidente, pero desde antes veníamos en todo lo que es el periodismo transnacional, y es que evidentemente tendríamos que ser muy arrogantes para seguir creyendo que podemos contar el mundo con un corresponsal y 30 personas sentadas en una sala de redacción a millones de... Bueno. Y segundo, había una incapacidad, digamos, aunque se hayan hecho trabajos interesantes con el CERN y todo, pero digamos no era tan evidente la manera de hacerlo rápido. La tecnología hoy, el tipo de análisis que hacemos de data, el tipo de trabajo en línea permite trabajar con periodistas de todo el mundo de muchos niveles y de mucha calidad. Y eso ha permitido que las historias, no sé, o sea, entender que los fenómenos no son fenómenos aislados y que el cubrimiento particular de un país no da cuenta de todo un fenómeno. Y eso pues es evidente, por ejemplo, en términos de narcotráfico. O sea, es decir, pues un fenómeno que atraviesa decenas de países, pues no puede estar contado por un periodista desde un lugar. Tiene que entenderse como un fenómeno global que tiene unas particularidades, igual que el tema de la corrupción, que es transnacional, o sea, el tema de la violación de derechos humanos, que es sistemática en distintos lugares del mundo con los mismos modelos, con modelos distintos. Entonces, en realidad, el periodismo transnacional da respuesta a eso, y dar respuesta a esa posibilidad, como les digo, de que gente muy experta en cada caso pueda reunirse y ver en detalle en realidad y construir lo que estábamos diciendo, no fragmentos de una narrativa, digamos, si esto estuviera aplicado a género, sino realmente una narrativa completa que da cuenta de un género. El periodismo especializado temáticamente en usuarios específicos, pues eso no tiene mucha, digamos, es el periodismo este de nicho, que como yo les decía, pues en ese caso sí es la especialidad de la especialidad, los medios económicos que funcionan exactamente por redes para unas redes que requieren ese tipo de información dependiendo de lo que perfilen. O sea, esto cada vez es más perfilado, es lo que quiero decir, esto de los nichos. Incluso, pues que esa era una de la discusión y el planteamiento era que los medios masivos que tenían secciones divididas como economía, política, no sé, que en el fondo lo que tenían que hacer era convertir esas secciones en medios casi de nicho, pensarlos como si cada una de esas secciones, que era una palabra vieja, sección, hiciera parte de un medio de nicho exclusivo y específico, y eso le hubiera permitido, digamos, establecer relaciones distintas y vibrantes con distintas redes en sus requerimientos. Pero hoy pasa una cosa, y es que hoy sí hay mucho más periodismo definido por esto, ¿no? Entonces, a mí hay algunos casos, por ejemplo, de grandes contenidos de periodismo hecho para niños, de temas duros. Entonces, pues hay una periodista en España que se llama Eva, por ejemplo, que trabaja sobre temas pues, de conflictos internacionales, economía, no sé qué, inflación, deflación, todo esto exclusivamente para niños en formatos de realidad aumentada. Pues ustedes conocen el perfil de Malala para niños, que está escrita por una periodista brasilera que hizo todo el trabajo. Entonces, lo que quiero decir es, cada vez toda esta gente que menos incluíamos en los relatos o que menos estamos viendo como un público específico del periodismo en Internet, sí, porque para nosotros son interesantes todas las audiencias y porque sabemos que, digamos, mucho de lo que pase con el mundo se construye con esas primeras generaciones en esa conversación abierta. Pues cada vez hay más medios para mujeres que no están dedicados a la moda o a la tendencia, sino realmente, como ustedes han visto, mujeres empresarias, son las redes más grandes, funcionan en plataformas como las tradicionales de las páginas web, pero también mucho por newsletter, mucho por otro tipo de cosas, porque hoy lo que se entiende, y en realidad cuando uno lo hace de manera inteligente, y lo van a ver, es que todos los elementos que antes consideramos como un medio para proponer que divulgar lo que hacemos, hoy es en sí mismo en realidad el mensaje. No necesita vivir de un medio. Entonces, cuando ustedes vean, pues mucho de eso que se hace muy especializado para públicos o temáticamente así específico, no se hace necesariamente en una plataforma, sino a través de newsletter, a través de redes sociales, o sea, a través de otras plataformas. Igual, bueno, periodismo de soluciones, que no me va a detener mucho, ese es el otro tema que ha sido muy polémico en los últimos años, y el otro es el periodismo humanitario. Internet reúne a mucha gente y nos permite tener múltiples vocaciones, y eso implica que hay una diferencia entre el periodismo y la militancia que no podemos perder de vista. El debate con el periodismo de soluciones está un poco centrado en eso,
porque el periodismo de soluciones, que también es la otra gran tendencia, en América Central tiene un gran número de seguidores y de gente que está haciendo periodismo de soluciones, que a mí sí me parece increíble, pues esta gente que, o sea, toma un problema social, ¿no? Lo sigue de principio a fin y presiona para que eso se solucione. En realidad, para que pase algo con eso. Cuando yo digo que si lo que yo hago no es útil y a nadie le sirve ni queda de vida plantearme contar esa historia, en parte el periodismo de las soluciones sí que es útil, porque no es que ellos persiguen al señor detrás como este, pero de todas maneras sí hay en esto una presión, ¿no? Social y política para que las cosas funcionen en una agenda. Esa es la única discusión que existe sobre eso, pero cada vez más gente está metida en eso, porque lo que entiende, y yo también lo entiendo así, es que tiene que pasar algo con lo que hacemos. Tiene que tener un efecto real en la vida de alguien o de algo, y si no, ¿para qué lo contamos? Y si no, ¿para qué lo narramos? Y si no, ¿para qué lo evidenciamos? Y si no, ¿para qué lo hacemos? Esto ya se va a un nivel más grande, pero de todas maneras los periodistas se defienden diciendo que esto no es militancia, que hay unas distancias, y yo también creo lo mismo, pero sí creo que tiene que ver con eso de ser útiles para que algo suceda. Y en periodismo humanitario, pues es por lo que ustedes han visto que mucha gente justamente se ha dedicado con una postura clara en torno a defensa de los derechos humanos, en poblaciones específicas, en defensa del agua, en defensa no sé qué, a hacer contenidos específicamente que se dedican a eso, ¿no? Entonces, a defender migrantes, a defender no sé qué, y se consideran historias que, pues, digamos, tienen una postura, de alguna manera, ¿no? Pues en otros casos no, digamos, no es que todo lo tiene, pero en muchos casos se considera que hay una postura que parte pues, de la mirada que tiene quien realizó el contenido sobre ese tema en particular, pero que se enfoca en esos asuntos. Como ustedes ven, no es que el periodismo está muerto, sino que el periodismo está preocupando de cosas que antes no le preocupaba, ya está asumiendo tareas que sí ya había tenido que asumir, pero es que era muy difícil. Hoy estamos pasando de nuevo a devolvernos por todo lo que habíamos hecho, ver que de eso servía, ver que de eso en realidad sí identificaba a la gente, porque es que no ha, pero como siempre les digo, no es que antes no hubiese periodismo de soluciones, sino que la gente no le llamaba así. No es que antes no hubiese periodismo humanitario, fue que encontraron una nueva expresión, así como el periodismo transnacional, de una manera mucho más eficiente y con un montón de recursos tecnológicos que permiten que eso se haga de mejor manera y la gente se involucre ahora sí, y que sea una conversación con ellos. Pero créanme, todos los medios, incluso los grandes, están pensando cómo nos vemos en lo hiperlocal, porque la competencia global es muy, pues es, o sea, es descarnada, o sea, es más o menos Wall Street, el Wall Street de las noticias. Y pues ya el periodismo transnacional también es una respuesta a una necesidad lógica, y es que ya ningún medio puede sostener 40 reporteros enviados a cubrir a distintos países hechos, ni corresponsales, ni nada. Corresponde a una cosa de que unamos saberes para poder contar mejores historias y es más fácil sobrevivir entre todos. Entonces, si ustedes ven en qué se resumen, y por eso está ese muñequito ahí, es porque seguimos pensando al final de todo en lo mismo, y es cómo diablos hacemos parte de una red en la que no logramos insertarnos cuando estábamos en un mundo donde no nos conectábamos con nadie. Y hoy sigue siendo la misma pregunta para un medio grande o chiquito. ¿A qué red pertenece? Si no tiene una red, pues no puede sobrevivir. En Internet lo que no está en una red es inexistente. Porque por principio en Internet el tiempo no cambió, se desestructuró, es decir, la gente lo desestructuró, pero como al principio cuando salió Internet decían, el tiempo va a desaparecer, pues obviamente la noción del tiempo no puede desaparecer, pero sí se desestructuró, ¿no? La gente hoy se mueve en el tiempo como quiere, ve cuando quiere, pero el espacio en Internet, a diferencia que en el espacio físico, no existe si nadie lo ve. Es decir, si un usuario solo no llega a una página, es como si eso no existiera. La existencia de un espacio la da su uso y su habitación. A contrario del espacio físico, que yo puedo tener 20 fincas y no ir a 19. Y así no haya nadie, la casa está ahí y existe. En Internet no existimos si no hay una red, si no hay por lo menos una persona que se interese en venir a vernos. Y voy a dejar ahí porque creo que hablé incluso más de lo que había prometido. Gracias. Muchas gracias, Olga. Pues en el tiempo que nos resta, yo invito a los periodistas, a los y las periodistas que se han conectado en esta charla. Tenemos registradas 38, 39 conexiones. Los invito a que aprovechemos, nos queda poco tiempo, en realidad, son 6 minutos, pero si alguno de ustedes quiere aprovechar esta oportunidad para hacerle una pregunta directamente a Olga Lucía, por favor, indíquenlo levantando la mano. Aquí yo tengo toda la lista de ustedes. ¿Alguien quisiera
formular algún comentario o alguna pregunta, por favor. Voy a hacerte yo una pregunta, a ver si esto anima a los demás. Recientemente entregaron una actividad, una tarea, en la que se les pedía soluciones para el periodismo local, y es un tema que tú presentaste en tu intervención. Y llama mucho la atención cómo bajo la pandemia, fue en mi caso con un alumno de mi grupo, bajo la pandemia hubo situaciones de crisis muy fuertes en algunos medios locales, ¿verdad? Se cerraron medios locales o se disminuyó la jornada de trabajo de los periodistas. Y en un caso, en Chiapas, en México, hubo un boom de la radio que fue sustituyendo espacios que la prensa en ese momento, por todas estas condiciones económicas tan complejas, no podía resolver, y la gente se comunicaba a la radio para pedir información sobre el COVID, sobre las medidas sanitarias, etcétera. Entonces, aquí la pregunta, y la quiero ligar con lo que tú nos has remarcado en todo lo largo de tu charla, y es que cada situación es local, ¿verdad? O cada realidad, no es lo mismo The Guardian allá en Gran Bretaña con su público lector que los medios locales que trabajan en Centroamérica o aquí en México. Bien, es un comentario que te quería compartir y veo una mano. Entonces yo no quiero acaparar la conversación. Veo a Nora Celia Domínguez que levantó la mano y quisiera, Olga, darle la palabra a ella y que se identifique, por favor, de qué país, de qué medio, qué es lo que hace brevemente, y y hable contigo sobre la pregunta o comentario que quiera presentar. Bienvenida, Nora. Gracias, hola, buenas tardes. Pues yo soy Nora Celia Domínguez, soy reportera de un periódico de circulación estatal en el estado de Morelos, el periódico La Unión de Morelos. Yo soy reportera de nota general en municipios. Me toca hasta un rinconcito del estado de Morelos, que estoy hablando de lo que es la región sur poniente. Son municipios donde la tecnología, pues obviamente sí los ha alcanzado, ¿no? Pero incluso el periódico impreso todavía es un poquito complicado que llegue allá. Allá llegaba a través de los llamados o conocidos aquí en Morelos como voceadores, que son estos grupos de, de que vocean la noticia, o sea, llegan, van con su altavoz, voceando la nota principal del diario, ¿no? Y en su carrito, y así la gente pues salía y podía adquirir su periódico. Hoy en día, pues gracias a las redes sociales, pues ha logrado ya el internet, pues hacer más fácil la llegada del periódico a todo este corredor, de donde pues yo tengo que acudir constantemente a conocer la situación, principalmente del trabajo, el quehacer de los gobiernos municipales. Entonces, en este sentido, allá en la región, sí ha costado un poquito de trabajo que la gente, pues, más que leer, que la gente quiera decirte lo que está sucediendo. Mucha gente no le ve el sentido a decir, bueno, ¿y para qué te doy la entrevista? ¿Para qué te cuento lo que está pasando, lo que nos está sucediendo? Si de todos modos una autoridad no nos atiende, si de todos modos no nos hacen caso, ¿no? Sin embargo, pues hemos seguido trabajando en esa región, ya tengo alrededor de 10 años trabajando, y hoy escucho, ¿no? Esta dinámica de cómo hacer más interesante o cómo podernos permear en el tema de comunicación a través del plano digital, que definitivamente, pues a pesar de que hay comunidades que no cuentan con internet, sí se ha logrado posesionar, ¿no? En el caso del periódico donde laboro, pues sí ha costado un poquito de trabajo mantener todas las plazas de la redacción,
por el tema precisamente de la falta de ingresos económicos por la caída de la publicidad principalmente. Y hoy mi pregunta a todo esto, pues te escucho decir que la forma de la narrativa es fundamental para poder ser atractivos, ¿no? Para el usuario de la red social. En este caso, en lo que podemos decir de poder contar las cosas con todas las fuentes posibles, de dar una narrativa distinta. Mi pregunta aquí, en este caso, veía lo que comentabas de los estudiantes de Ayotzinapa, del trabajo que hicieron a través de contar o de más bien como reconstruir lo que pudo haber sido la situación en base a todo esto que recabaron. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí la recomendación de estos medios locales de tu parte para que podamos nosotros como periodistas contar una realidad distinta a lo que comúnmente pues sabemos hacer o hacemos cotidianamente por llenar una cuota, ¿no? Con las herramientas que podemos tener? Gracias. Mira, te voy a tratar de responder de manera sintética, a ver si más o menos da. Hay una cosa que es fundamental, que era lo que yo decía, el periodismo local, sobre todo hiperlocal, así como el periodismo de soluciones, se basa sobre todo en eso de encontrar la utilidad de lo que yo hago. O sea, la pregunta que te están haciendo a ti de yo, ¿para qué te cuento esto? ¿Para qué va a servir? Digamos, en realidad resumen eso. Digamos, un poco que la gente ha perdido la fe en los medios de comunicación y que lo que hacen tenga algún efecto y que tenga realmente algún efecto en la realidad o en las decisiones del Estado o en lo que sea. O sea, un poco, justamente lo que se trata del periodismo local es devolver a esa confianza a la gente. Es decir, hay un grupo de gente que lo conoce en profundidad, que sí sabe exactamente que no sé, este problema que al resto del mundo le puede parecer mínimo, para nosotros alcanza unas dimensiones enormes por los impactos que tenga en alguna cosa. Yo lo que te diría es que lo primero es que si tú vas a trabajar en formatos digitales tienes que tener cosas prácticas, tienes que pensar no solamente en las narrativas, sino en las herramientas, digamos, como en las funcionalidades, como en los desarrollos que pueden funcionar. Te pongo ejemplos, digamos, viejos, pero que un poco te pueden dar una pista, como para que me entiendas, porque no conozco exactamente la realidad de la zona que me estás hablando en detalle, así muy particular. Pero digamos, ¿recuerdas todos estos proyectos que surgieron en barrios y en algunas zonas y localidades y en ciudades que, por ejemplo, tenían una herramientita que permitía a la gente ir reportando los lugares donde más atracos había? Y entonces con base en eso se crearon los mapas de seguridad de ese sector y con base en eso se presionó, digamos, cómo se establecían las redes de control y quiénes eran los que vigilaban y quién no. Entonces, cuando la gente hace esas cosas, digamos, que creen que tienen un impacto real en su vida, como en este caso, que vamos a estar más seguros, que si no, por lo menos vamos a denunciar y a denunciar sistemáticamente hasta que este barrio sea más seguro, hasta que ya no roben en el paradero de adelante, hasta que el semáforo no sé qué. Ese tipo de cosas, digamos, en el periodismo local son muy importantes, es decir, donde la gente puede aportar directamente y puede sentir que algo se le está solucionando cuando lo hace. O cuando la gente dice, estamos rastreando en periodismo local, pues que el agua llega de manera intermitente tantas veces. Exacto, la manera de trabajar con gente, y cuando yo les digo es que son reporteros, en realidad son reporteros, es reportar con ellos exactamente cada cuánto se va y hacer casi que un seguimiento en tiempo real. De este momento no estamos con agua, en este momento sí tenemos agua. O sea, lo que tú sirves es para ese canal de comunicación que va como contando esa historia en un tiempo real. Hoy lo que es clave, y pues no me detuve en eso porque eso es un punto superado en internet, más allá de que lo hagan bien o mal, pero el tiempo real es lo que define la conversación con todos los usuarios en red. O sea, la gente está esperando que los medios en tiempo real estén conversando contigo y estén construyendo contigo la información. Claro, esto tiene un proceso que, digamos, el tiempo real se separa, digamos, de lo que conseguíamos antes como transmisiones en vivo o en directo, en que no tiene casi nunca producción. Es decir, a ti te tocó llegar ahí con el celular y empiezas en general ese proceso de producción de cuadros, se pongo las cámaras aquí, eso casi no pasa. El tiempo real pasa cuando pasa y hay que mandar como esté la cosa y hay que filmar desde donde se pueda y hay que producir ahí y tú estás como en esta charla, si yo me equivoco, pues no hay un corte, si me da todo, no es como puedes irte y volver, no, o sea, hay una cosa que está sujeta. ¿Qué pasa con los periodistas del tiempo real? Que muchos de los datos que reciben ahí, pues, y ahí aparece otro de los géneros que yo no creo que son géneros, yo creo que se volvió un género en internet, pero que debían ser parte del proceso
de información en cualquier medio, que es el fact-checking, que es este chequeo de datos permanente que antes, pues, periódicos grandes como el New York Times tenían hasta 15 editores por historia, por gran historia. Eso quiere decir, se gastaban más editando la historia que investigándola y no sé qué. La tarea en el periodismo local es que uno esté seguro, que uno sabe que sean fuentes confiables y que pueda verificar pronto. Pero ahí la conversación, yo te diría en web, como te digo, tiene que ser así. Tiene que ser que si tú estás, no sé, contando que tal cosa pasó, tengas un elemento de seguimiento, de participación de la gente, donde es posible hacer seguimiento y presión y decir, porque lo que pasa cuando tú publicas una nota de delincuencia es que sale una nota. Y si volvió a pasar o no vuelve a pasar, nadie sabe si hay. O sea, nosotros digamos, una de las cosas que a mí más me preocupan, no solo el periodismo, sino el relato que hacemos sobre el mundo, es que en realidad nosotros no nos deberían, y por eso me parece interesante traer una comisión de la verdad ahora, a nosotros no nos deberían interesar los casos como el relato final. Nos debería interesar los casos para poder establecer patrones, dinámicas, que es lo que el periodismo debe establecer para poder definir e identificar que hay casos de corrupción, que hay problemas permanentes que no se solucionan por la razón que sea. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Esa, es salirnos de los casos aislados y poder hacer realmente un modelo, digamos, de los patrones y de las dinámicas que controlan esos puntos, esas ciudades, incluso los países, y que dan lugar a que todo pase como pasa. Entonces yo lo que te diría es, tienes que establecer, tratar de pensar qué patrones son los que a ti te gusta, te interesa, determinar que allí ocurren porque tienes una hipótesis y hacer de eso seguimiento con la gente. O sea, como involucrarla de una manera, o sea, esa idea de que tú vas con una grabadora y la entrevistas, eso a veces funciona, pero en realidad ese ya no es el modelo. Ya hemos visto que la gente responde lo primero que se le viene a la cabeza porque no quiere, o segundo, en estos casos no confía. Tiene que ser tiempo real, cosas directas, que a ellos les sirvan para algo a través de su celular, sin gasto grande de datos, que tú puedas mandar 2 cosas por WhatsApp, o sea, inventarte cosas. O sea, esta sí es la conexión de todas las formas. O sea, que te manden volantes, lo que sea. Tienes que pensar todas las formas, pero tiene que ser tiempo real. Olga, muchas gracias por tu respuesta muy concisa, pero también muy ilustrativa. Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Tenemos por lo pronto a 2 periodistas que querían hacer pregunta, Kenneth Cruz e Isabela González. Yo los invito a que por favor aprovechen el espacio que hemos habilitado en el foro de discusión para que formulen sus preguntas a nuestra conferencista y ella amablemente dará respuesta breve, ¿verdad?, a las inquietudes de ustedes. Y esto se los digo no solamente a Kenneth y a Isabela, sino a los demás que de repente quieran formular algún comentario o alguna pregunta ahora que nos vamos a despedir. No me queda más que agradecerte, Olga Lucía, por tu interesantísima y muy profunda charla. Yo creo que nos ha dejado a todos con la cabeza dando muchos giros, ¿verdad? Con muchas preguntas y ojalá que haya más respuestas a ello. Y, y dar las gracias. Tuvimos una conexión de 39 personas en la videoconferencia y nos despedimos. Nos vemos el próximo junio en nuestra tercer webinar. Olga, Lucía, Lozano, muchas gracias y mucha suerte con todos los proyectos en Colombia. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias a todos, de verdad. Gracias por asistir. Espero que haya sido de utilidad, como siempre digo, para todos, sobre todo de utilidad. Gracias. Muchas gracias y hasta luego a todos.